Enfoque conductual de la educación. Los precursores del enfoque conductual, Pavlov, Iván P. Pavlov, fue un filósofo ruso laureado con el Premio Nobel de la Fisiología o Medicina en 1904. Desarrolló la teoría del condicionamiento clásico del 26 de septiembre de 1849 al 27 de febrero de 1936. Otro de los precursores del enfoque conductual fue Skinner, ¿sí? Burrhus Frederick Skinner fue un psicólogo, filósofo social, inventor y autor estadounidense. Conjuntó un trabajo pionero en psicología experimental y defendió el conductismo, que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. Esto fue él vivió del 20 de marzo de 1904 al 18 de agosto de 1990. Uno más, Bandura. Él sigue vivo, de hecho. Albert Bandura es un psicólogo canadiense cuya familia es originaria de Ucrania. Se centró en estudios de tendencia conductual cognitiva y es profesor de la Universidad de Stanford, reconocido por su trabajo en la teoría del aprendizaje social. Él nació el 4 de diciembre de 1925 y sigue vivo aún. Los postulados del conductismo. El condicionamiento clásico, ¿sí?, y el condicionamiento operante son los pilares del conductismo. Nacemos como una hoja en blanco. En esta se van escribiendo las experiencias. Eso es lo que postula el conductismo. El aprendizaje se logra por la interacción con el entorno, por asociaciones adaptativas al mismo mediante prueba y error. Los pensamientos y las emociones no pueden observarse, solo pueden inferirse a partir de la conducta del individuo. Recuerden que los pensamientos y las emociones son aspectos complejos del cerebro y no es fácil que podamos nosotros observarlo, por lo menos no con la tecnología actual, por lo que solamente podemos generar alguna inferencia a partir de alguna conducta que presente el individuo. Siguiendo con los postulados del conductismo, el aprendizaje basado en conductismo se basa en el estudio de la conducta medible, observable y cuantificable. Existe el aprendizaje desadaptativo, provocado por un entorno no idóneo, que puede ocasionar conductas erróneas, desadaptativas disfuncionales, pero estas conductas pueden ser reaprendidas. O sea, aunque haya ese tipo de conductas erróneas, se dice que de acuerdo al conductismo, la persona puede llegar a desaprender esas conductas y aprender nuevas conductas correctas, o sea, desaprender las incorrectas y aprender las correctas. El conductismo está basado en desasociar y desaprender para generar respuestas frente a estímulos específicos. El condicionamiento clásico de Pavlov es un proceso de aprendizaje mediante el cual un organismo establece una asociación entre un estímulo condicionado, ese estímulo condicionado, y un estímulo incondicionado, EI, siendo el estímulo condicionado capaz de provocar una respuesta condicionada, RC. Esto lo estudió Pavlov con un perro para darle de comer. Antes de darle el plato de la comida le sonaba una campanita y entonces el perro empezó a asociar la campanita con la comida
de tal manera que el perro, cuando recibía la comida directamente, comenzaba a salivar para tragar la comida, para tener saliva suficiente para tragar esa comida. Cuando empezó a hacer esta acción de la campanita Pavlov repetidamente, entonces generó que el perro provocara saliva como si estuviera frente a un plato de comida, aun cuando solo escuchara el timbre de la campanita. También se denomina condicionamiento pavloviano. Permite aplicar, estudiar objetivamente bloques de comportamiento complejo como el proceso cognitivo de aprendizaje en el aula. El condicionamiento clásico permite lograr la modificación de la conducta de los estudiantes en el aula. Puede servir para favorecer la relación entre el conocimiento que puede generar rechazo por los estudiantes, pero que al asociarlos a estímulos positivos sean aceptados e incluso buscados por los discentes. Ojo con esto, ya son detalles que salen del contexto del condicionamiento clásico de Pavlov, pero que estamos buscando aterrizar en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un aula o en una relación de profesor-estudiante. El condicionamiento clásico de Pavlov genera estímulo, se basa, por ejemplo, en un estímulo neutro. Es un estímulo sin significado, puede ser un sonido, un video, una imagen, un ejercicio, un baile, una mímica, etc. El estímulo no condicionado, esperado, puede ser una actividad que genere bienestar, alegría, satisfacción del discente. Eso es lo que va, por ejemplo, si ustedes le dicen a un niño, oye, párate a bailar, y es un niño no penoso, esto le va a generar alegría al niño. Y esto puede buscarlo, puede gustarle ese tipo de cosas, y es un condicionamiento que él va a presentar en ese momento. El estímulo condicionado es el estímulo neutro, asociado al estímulo no condicionado, que provoca una respuesta automática. Si se identifica un estímulo neutro nuevo para los discentes y que podemos repetir justo antes de su estímulo no condicionado, que es muy bien recibido, incluso buscado por el grupo, esto generará una relación entre el estímulo nuevo con el esperado por los estudiantes. Hago la aclaración para aquella audiencia que no es pedagogo, que discentes se refiere precisamente a los estudiantes, al grupo de estudiantes. Así el estímulo neutro se transforma en un estímulo condicionado que ahora también será esperado por los discentes. Si posteriormente a esto se aplica el estímulo condicionado, aun cuando no se presente el estímulo neutro esperado, esto provocará que los discentes esperen la presencia del estímulo no condicionado, ¿sí?, que están esperando, ¿no?, valga la redundancia, provocando un comportamiento receptivo complementario al estímulo condicionado, logrando entonces espacios provocados por el estímulo condicionado que puedan ser aprovechados para favorecer un ambiente positivo de aprendizaje en los temas que normalmente presentan rechazo por la mayoría de los discentes, favoreciendo el aprendizaje significativo en el aula. Continuando con el condicionamiento clásico de Pavlov, en resumen, a un estímulo incondicionado como el juego le corresponde una respuesta incondicionada como el deseo, la satisfacción, la alegría, etc. Si se hace un estímulo neutro como la lectura de un párrafo de un libro de cuentos o de parábolas para permitir el desarrollo de una actividad, estímulo incondicionado como el juego de una manera repetitiva,
Este estímulo neutro de la lectura del párrafo se transforma en un estímulo condicionado y va a generar la respuesta condicionada. El estímulo condicionado permite que el discente genere un condicionamiento clásico que le permite estar receptivo a una actividad de enseñanza-aprendizaje que normalmente puede provocar rechazo por el discente, favoreciendo el aprendizaje significativo. Por otro lado, vamos ahora a estudiar un poquito lo que corresponde al condicionamiento operante, ¿sí? El anterior era el condicionamiento clásico de Pavlov. Ahora viene el condicionamiento operante que corresponde a Skinner. También parte del conductismo o condicionamiento operante de Skinner aplicado a la educación. Skinner postula la existencia de estímulos positivos y estímulos negativos. Los estímulos positivos funcionan como premios o refuerzos. Permiten reforzar conductas que queremos que se repitan en el tiempo por parte del discente. Los estímulos negativos funcionan como castigos y estos buscan extinguir conductas que no se desean en los discentes, como la apatía, la flojera, la falta de integración grupal, la falta de integración en equipos de trabajo, la escritura fea, la lectura inapropiada de textos, la falta de lectura, etc. Sin embargo, una conducta que es reforzada constantemente con premios puede extinguirse rápidamente ante el cese repentino de los premios. Una conducta extinta por el cese repentino de los premios puede ser rápidamente recuperada mediante el establecimiento de nuevos premios. Por lo que, si hacemos los premios esporádicos y no constantes, se garantiza el reforzamiento de la conducta a largo plazo. Continuando con el condicionamiento operante de Skinner, ¿sí? Con el conductismo es mejor dar premios de manera intermitente para que la conducta lograda no se extinga con el cese de los premios. Los premios son más efectivos para el esfuerzo que el castigo, ya que el propio castigo puede ser únicamente la ausencia del premio. Pero si los castigos son muy severos, puede durar mucho más el tiempo, incluso ante la ausencia reiterada de los castigos. Hay que tener cuidado entonces con ese tipo de estímulos negativos, porque sí pueden provocar lo que llamamos trauma y que puede estar presente mucho tiempo en los discentes. Con respecto a la tendencia conductual cognitiva y aprendizaje social de Bandura, también aplicado al conductismo, pero basado en el aprendizaje social, Bandura postula que se aprende mediante la imitación de determinados modelos conductuales, normalmente de modelos conductuales de padres o tutores, pero puede cambiarse el modelo conductual aprendiendo de modelos distintos a los que ha utilizado el discente hasta el momento. O sea, no porque haya aprendido algo del padre o tutor, quiere decir que lo va a tener que seguir haciendo. No, puede desaprender eso, olvidarlo y volver a aprender nuevas conductas de un nuevo modelo que puede ser un tío, un docente, etcétera, pero que debe de tener o que busca ese cambio en su conducta. Enfoca su estudio entre los procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendizaje y el entorno social. Para Bandura es muy importante la interacción del individuo, el aprendizaje y el entorno social. Plantea que los sujetos que aprenden lo hacen rápidamente sin necesidad de muchos ensayos.
La teoría de Bandura se denomina aprendizaje social. Se basa en el aprendizaje que posee el individuo a través del tiempo mediante la interacción con los demás. El elemento clave de la teoría de Bandura se le conoce como interacción recíproca. Esto se dice que la interacción permite el envío y la recepción de información y señales entre los miembros interactuantes del grupo social. En la interacción recíproca se considera que el funcionamiento humano se explica en la reciprocidad triádica. ¿Por qué se conoce como reciprocidad triádica? Porque tiene 3 factores fundamentales, ¿sí? Estos factores son determinantes que interactúan una con otra. Tenemos, por ejemplo, los acontecimientos del entorno, el funcionamiento humano o conducta humana y los factores personales cognitivos. Estos 3 factores van a estar interactuando para formar la conducta del individuo. La reciprocidad triádica de Bandura, ¿sí?, genera 2 tipos de aprendizaje: el aprendizaje por acciones y el aprendizaje por observación. Esto genera, decíamos, 2 tipos de aprendizaje: aprendizaje por acciones. Vamos a analizar el primero. Se aprende de las consecuencias de las propias acciones. Se aprende de las consecuencias de los modelos por medio de la observación de modelos para la adquisición de un conocimiento y nos permite poner en práctica lo aprendido. La segunda, que es el aprendizaje por observación, consta de 4 aspectos principales. El primero es la atención, se observa la conducta deseada del modelo. La segunda es la retención, se procesa la información obtenida. La tercera es la reproducción, consiste en llevar a cabo dicha conducta. La cuarta es la motivación, es un incentivo o una consecuencia al realizar dicha conducta. Vamos ahora a analizar 2 aspectos. En primer lugar, lo que es el conductismo, ¿sí?, que se llama el condicionamiento por contigüidad de Guthrie, y enseguida vamos a hablar un poquito de Watson. Guthrie midió umbrales de percepción. Su principal postulado fue la teoría del aprendizaje por contigüidad. Se basa en la contigüidad entre estímulos y respuesta. En este se detalla que los estímulos condicionan la presencia de la respuesta. Por eso se dice que los estímulos y la respuesta son contiguos, porque siempre van uno tras de otro, en algún orden. Guthrie midió umbrales de percepción. Su principal postulado fue la teoría del aprendizaje por contigüidad. Se basa en la contigüidad entre estímulos y respuesta. En este se detalla que los estímulos condicionan la presencia de respuesta y la combinación de los estímulos que provocan una respuesta estarán presentes cuando esa respuesta se presente de nuevo. O sea, si ya sabemos que un estímulo condiciona una respuesta o presenta una respuesta, si nosotros observamos una respuesta, obviamente estuvo presente o está presente el estímulo que la provoca. La teoría de la contigüidad propone que el olvido es una forma de inhibición retroactiva o asociativa. La inhibición asociativa ocurre cuando un hábito impide que otro se manifieste debido a que posee una estimulación más fuerte. Guthrie manifiesta que el olvido es debido a la interferencia o a que el estímulo se había asociado con nuevas respuestas. Para romper con un hábito
hay que encontrar las señales que dan inicio como estímulos y hay que practicar respuestas diferentes ante esas señales. Aclaro, Guthrie, casi todos los que estamos analizando fueron psicólogos, y Guthrie se dedicó esencialmente a lo que fue el tratamiento de las adicciones. Entonces, por eso es que tuvo ese estudio sobre esta forma de conducta o de comportamiento o de aprendizaje. Guthrie acepta la idea de que la recompensa y el castigo influyen en el aprendizaje, pero sostiene que el aprendizaje se presenta por la contigüidad entre los estímulos y las respuestas, o la respuesta. Pero pueden ser estímulos favorables o desfavorables, previos o castigos, ¿no? Aquí es premios o castigos. En resumen, la teoría del aprendizaje por contigüidad, todo aprendizaje se basa en asociaciones estímulo-respuesta. Ese es uno de los postulados de Guthrie. Los estímulos que van acompañando o siguen a una respuesta se presentan al ocurrir o evocar esa respuesta. Los estímulos de esfuerzo o reforzadores protegen contra el desaprendizaje, pero no lo generan, ¿sí? O sea, los estímulos no generan el desaprendizaje. Continuando entonces ahora con John B. Watson. Él renuncia al estudio de los procesos mentales superiores, o sea, a lo que es los procesos cognitivos complejos, renuncia a eso y adopta el empirismo como base del aprendizaje. Es fundador de la disciplina conductista. Watson propone el aprendizaje basado en el empirismo por la experiencia y la observación sistemática. El conductismo inducido por Watson se basa en el descondicionamiento del medio ambiente, la desensibilización sistemática que logró la modificación de la conducta. Él se basa esencialmente en el ataque a las fobias, o sea, en eliminar las fobias. Es un ambientalista radical. Para él todo se puede aprender del medio ambiente. Ahora, con respecto al aprendizaje de refuerzo propuesto por Thorndike y Hall, que son antecesores de la teoría conductista, sus postulados principales fueron el aprendizaje por ensayo y error y la ley de efecto, la ley del ejercicio, la ley del aprendizaje, la ley de la preparación. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas leyes. La ley del efecto de Thorndike postula que las conductas exitosas se retienen y fijan la infraestructura, pero las infructuosas son olvidadas, ¿sí? Las exitosas retienen y fijan una conducta, pero las infructuosas son olvidadas. En la ley del ejercicio plantea que las conductas aprendidas deben ser repetidas para no ser olvidadas. O sea, se basa en la repetición entonces de aprendizajes que queremos lograr. Por ejemplo, series de ejercicios son basadas en esta teoría precisamente. Deben existir condiciones ambientales intrínsecas y generadas por la voluntad que posibiliten un ambiente óptimo para el aprendizaje. En la ley de la preparación o disposición del sujeto contribuye al aprendizaje. ¿Sí? O sea, si el sujeto no tiene disposición de aprender, no va a aprender. Tenemos que buscar que el sujeto esté motivado para que presente una disposición por aprender y entonces esto va a contribuir a que logre un aprendizaje significativo. Las propias expectativas del sujeto constituyen el refuerzo intrínseco,
¿sí? Para toda acción de aprendizaje. Hasta aquí la presentación.